crece a través de la mentira de los diezmos y ofrenda y otra sarta más de cosas de una congregación numerosa. Recuerdo en particular de un pastor que contrató a estos asesores profesionales que hacen estudios de mercado especializado. Ellos le recomendaron cambiar hasta el nombre de la iglesia por uno más seductivo. Contratar un conjunto musical, invitar a predicadores de renombre internacional, hacer seminarios y congresos invitados muy especiales, mantener constantemente actividades sociales en la iglesia, café concert, deportes, reunión de jóvenes, festivales de la canción, campeonato de empanada, etc. Por cierto, todo lo que invirtió en esos consultores profesionales lo vio prontamente recuperado con creces. De acuerdo a lo que ellos le habían prometido, es un servicio garantizado. Los mundanos, hijos del diablo inmundo, son los que vienen a ofrecerle ese servicio cuando tenemos el Espíritu Santo. Y Jesús dijo bien claro, el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. Aquí no es el Espíritu Santo. Pero lo que no pudieron garantizarle es que la pureza y santidad de su pequeña congregación se mantuviera. Ahora tiene una gran congregación, pero se cumple literalmente lo que el Señor dice a la última iglesia, la de la Odisea, Apocalipsis 3, 17 al 20. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y aquí yo estoy en la puerta. ¿Cómo le cuesta creer y aceptar a esos hombres que Jesús está a la puerta y que todo lo que hicieron no sirven para nada? Efectivamente, ahora el Señor no está dentro, sino afuera, a la puerta, llamando para que lo dejen entrar. Porque el santo no puede manifestarse en medio de tanta mundanalidad. La luz y las tinieblas no pueden compartir el mismo sitio. ¿Cuál fue el método que empleó la iglesia primitiva para extender el evangelio y cumplir con el mandato del Señor? ¿Cuál fue el método? Si el dinero o el poder hubiera sido necesario para realizar esta labor, el Señor habría escogido dentro de ese medio para formar su iglesia. Pero en cambio leemos que fue precisamente lo opuesto. 1 Corintios 96 dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La Biblia nos dice que llamó principalmente a los pobres de este mundo, y de los ricos dice, Mateo 19, 23, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Por lo tanto, el dinero no puede ser una necesidad para cumplir con esta orden del Señor. La iglesia neotestamentaria cumplió en forma tan efectiva su misión, que en corto tiempo conquistó hasta el corazón del mismo imperio que les dominaba, más toda Europa, parte de Asia y el norte de África. ¿Sabe? Ellos no tenían la ayuda de la tecnología, los medios de transporte ni de comunicación que hoy tenemos, pero cada cristiano era un predicador del evangelio. Y su vida predicaba más que sus palabras. El método divino no es que se le pague a un hombre para que cumpla con la responsabilidad que es de todos. Entiendo que es mucho más cómodo hacerlo de esa manera, porque de esa forma no se necesita tener un buen testimonio en el trabajo ni en el hogar. Basta con que te dejen robar con el diezmo, las ofrendas y tener una conducta cristiana solamente en la iglesia, donde todos piensan igual que nosotros. Por eso hemos creado un cristianismo muy fácil de sobrellevar. Ahora no hay que cumplir lo que dijo el Señor en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
Es una necedad sin sentido, que solamente lo justifica el cristianismo, entre comillas, cómodo, que se ha desarrollado con la tibieza espiritual que se vive. La forma correcta en la que Dios describe en su palabra a través del ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva, el cual no solamente el Señor lo aprobó y registró en las Escrituras, y lo hizo para nuestra enseñanza, sino que Él mismo fue el promotor, ciertamente por medio del Espíritu Santo, pero también como resultado de la persecución que tuvo que enviar para sacarlos de Jerusalén, donde se había quedado muy satisfechos, pero sin cumplir el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Sabe? La iglesia primitiva jamás tuvo una actividad interna, la predicación del Evangelio. Ellos solamente se reunían para, Hechos 2:42, aprender la doctrina, mantener comunión los unos con los otros, orar y celebrar la cena del Señor. Era, por decirlo de alguna manera, el cuartel general donde eran adiestrados en el uso de la palabra, pero la batalla la daban afuera, donde realmente está el campo de batalla, en el mundo, en el sitio que Dios ha colocado a cada uno en particular. Es donde cada creyente tiene la responsabilidad de predicar y brillar. Pero para eso se requiere un testimonio limpio y constante, donde mejor nos conocen, porque nos ven a diario. Quizás por esta razón no muchos pueden hacerlo y han escogido cambiar el método divino. Por cierto que siempre va a ser mucho más fácil que en vez de cargar cada día su cruz y seguir al Señor, colocarse un traje de cristiano en la iglesia y predicar allí, o simplemente sentarse a escuchar. Sin embargo, eso es lo que Dios ha dispuesto para cumplir con el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que cada uno de los creyentes que forman parte de la iglesia prediquen, no solamente por lo que dicen, sino principalmente por lo que hacen en su hogar, a su vecino, a su compañero de trabajo, a los que utilizan los mismos medios de transporte público que nosotros. De esta manera la iglesia del siglo I creció y se fortaleció sin estrategias humanas, sino de acuerdo al diseño divino. Cada uno de ellos hablaba de Cristo y testificaba de su fe a sus familiares y amigos. Luego los que se convertían era añadido a la congregación, pero la obra evangelizadora era responsabilidad de todos. Y no le decían, vengan a donde está reuniéndose Juan, que mejor, ¿viste? O vengan a donde está predica Pedro, que mejor. O vengan donde está Pablo, que mejor. No había denominaciones. Naciones apropiadas. Predicaban al mismo Cristo. ¿Qué es lo que no hacen hoy? Es verdad que todo esto tenía un precio que el Señor advirtió en su palabra, Mateo 10:22. ¿Cuál era el precio de ser predicadores del Evangelio en aquel entonces y de ser luz y de ser sal? ¿Cuál era? Jesús le dijo: seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Dígame, ¿quién quiere seguir a alguien que te está advirtiendo que te van a aborrecer por causa de él? ¿Quién quiere seguirlo? Todos quieren prosperar terrenalmente, no quieren nada en el cielo, todos quieren todo en la tierra. Pero aún eso constituye parte de las bienaventuranzas, porque Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, no por causa de tu hipocresía, ni tu religiosidad, ni tus mentiras. El Imperio Romano se caracterizaba por su tolerancia religiosa, incluso sobre las religiones que habían conquistado. La historia nos enseña que aún los judíos, Herodes le construyó el templo de Jerusalén, pero sin embargo los cristianos prontamente fueron perseguidos y oprimidos cruelmente sin motivo que justificara ese odio. Era sencillo, el cristianismo no apoyó nunca a los romanos, jamás apoyó la política romana, ni va a apoyar la política del mundo. Nunca estuvieron detrás de ningún partido político como lo hicieron acá apoyando a este gobierno, sabiendo que iba a legalizar el aborto y otra sarta de cosas. Un testimonio limpio y claro siempre irá acompañado de una reacción de odio y rechazo por parte del mundo, porque sus obras son malas y no quieren que sean expuestas a la luz. Juan 3:19. Pero el Señor nos dice en Efesios 5:8: ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. Qué feo que es cuando te dice un ejemplar: sí, yo soy cristiano, me congrego, que hago esto, y de pronto a la vuelta a la vida, que es la ventaja que tengo yo, que ando por todos lados, lo terminás encontrando en una esquina sentado con una botella de cerveza en la mano y con un cigarrillo. ¿Sabe? Yo tengo un solo problema. Mi auto es conocido.
es conocido por la franja y por lo que dice. Mi auto es conocido. Y muchos de ellos a veces no tienen tiempo de esconderse. Pero a mí me da mucha tristeza, porque no se tienen que esconder de mí. Yo no soy nadie. Se tienen que esconder de Dios y dejar de hacer lo que están haciendo, porque eso no es ser luz. Eso y otra sarta de cosas más. Es más, en Lucas 6:26 nos advierte: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué Jesús? ¿Que no pueden hablar bien de nosotros? Porque así hacían con sus padres. Escuche bien, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Siempre hablan bien de los falsos. ¿Por qué no hablaron bien de los verdaderos? Sigue siendo la misma costumbre. Hablan bien de los falsos, de los mentirosos, de los engañadores. Pero de los que predican la palabra de verdad, los que lo están tratando de sacar del engaño, a eso no los quieren. ¿Sabemos cuál es el precio que tenemos que pagar? Ahora la pregunta es, ¿queremos sinceramente que la iglesia crezca? El Señor ha indicado cuál es el camino para seguir, que cada uno de los creyentes predique y entregue un testimonio limpio y santo en su familia, en el trabajo y en el lugar que Él nos conceda hacerlo. No existe otro medio más eficaz que la predicación de persona a persona. Eso es sembrar, colocar cuidadosamente la semilla y regarla diligentemente. Hoy se prefiere desparramar masivamente a través de los medios de comunicación. No creo que sea malo hacerlo, aunque siempre lo más efectivo será el trabajo personal para entregar el Evangelio. Eso es realmente sembrar. Pero para ello se requiere un testimonio consecuente con la fe que se predica y la participación de todos los miembros de la congregación. Así creció la iglesia primitiva en medio de una fuerte oposición, sin recursos económicos ni tecnológicos que la ayudara. Tampoco se utilizaron campañas, ni estrategia de hombres, coro, música, ni convenciones. Su éxito se debió a que cada uno de ellos cumplió fielmente la comisión de ir y predicad el Evangelio a toda criatura. Y que sigue siendo la misma exigencia. Id y predicad el Evangelio. Ya hay un solo Evangelio, de aquel que dejó su trono, su gloria, su majestad, su grandeza. Aquel que un día le dijo: Padre, iré a la tierra, iré a relacionarme con aquellos que hemos creado en nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe, Padre? No creo que me traten mal, creo que van a entender, Padre. Es más, Padre, creo que cuando sepan que soy tu hijo, Padre, ellos van a adorarme. Porque nosotros los creamos, Padre. Tienen nuestra esencia, Padre. Llevan nuestras virtudes, nuestras cualidades. Ellos no pueden negarlo. Por lo tanto, me van a reconocer, Padre. Me imagino que estoy hablando con el Padre en el cielo, ¿no? Porque yo a veces me hago la película. Y Dios, que sabía todas las cosas, como no quiso, como a veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos, no quiso decepcionarlo, le dijo: bueno, hijo, veremos lo que pasa. Y no fue así. Nació en el hogar más humilde que existía en la tierra, en un lugar que a nadie le hubiera gustado nacer. Y así todos nos ven la gran humildad del Señor Jesús, y muchos llamados predicadores no la tienen. Se jactan de vivir en mansiones, de reunirse en hoteles de lujos, de tener autos 0 kilómetros todos los años. No tienen misericordia de los demás, no piensan en su prójimo. Muchos de ellos, cuando los niños quieren limpiarle el parabrisas, los terminan echando, corriendo, y dicen que son hombres de Dios. Cuando la misión es predicar el Evangelio a toda criatura. Este siglo XXI nos sorprendió con la mentira de la pandemia, pero a los que de verdad iban a ser cristianos, les dio la oportunidad de su vida, que es conocer a Dios de verdad. Tenías la oportunidad de estar en tu casa, de agarrar tu Biblia, de leértela de Génesis y Apocalipsis. Tenías todo el tiempo para estar de rodilla y tenías todo el tiempo para conocer al Espíritu Santo. Mira lo que Dios hizo para que vos lo busques. Pero así todo, el 80% creyó la mentira y no buscó a Dios. Se desesperó. La muerte lo apabulló. Cuando para nosotros el morir es Cristo y es ganancia. Un verdadero hombre y mujer de Dios no le tiene miedo a la muerte, porque sabe quién es la vida y que está en nosotros. Sabe que pasaremos de esta vida a una vida mejor, y que ahí se vio la verdad de lo que había en el corazón de muchos supuestos
cristianos que en su momento hacían campaña de milagros, maravillas, prodigios y señales y desaparecieron, porque en gran manera eran todo mentiras. Pero ahí se vio lo que había dentro del corazón, y que no era un anhelo por estar con Cristo de verdad. Porque si vos anhelás en tu corazón estar con Cristo, qué mejor que te amenacen de que te van a matar o que te puede causar la muerte y vos decís, wow, si Dios lo permite estaré con Él en aquel lugar. Yo tengo un libro de testimonios de hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo. Y a veces todos esos testimonios me alientan mi vida para seguir adelante y otras veces me ponen muy tristes. Y estaba leyendo la de un matrimonio que accedió a ir a un pueblo allá en Inglaterra a predicar el evangelio en un lugar donde no lo conocían. Sus niños eran pequeños cuando ellos fueron. Llevaban como 5 o 6 años predicándole, enseñándole, mostrándole con su vida lo que es el ejemplo. Y algunos que otros venían a escucharlos y se estaban congregando. Pero un día se levantó la persecución contra el cristianismo en aquel lugar, en aquel entonces. Y el pastor, la esposa y los 2 hijos fueron los primeros que fueron a buscar a su casa. ¿Sabe? Ese hombre, esa mujer y esos niños habían renunciado a muchas cosas para poder estar en ese lugar predicándole la verdad. Renunciado a comodidades, a privilegio. Pero ellos estaban felices porque estaban predicando a Cristo. No importaba todas esas circunstancias. Solo lo que importaba era que las almas entendieran que Jesús lo amara. Y que podían cambiar su destino o su eternidad de condenación en eternidad de bendición. Ese es el objetivo de verdadero cristiano. No tiene intereses económicos. Tiene intereses eternos. Y fueron hasta el hogar de ellos y los agarraron. Cavaron un pozo de 2x2 y le ataron las manos y los pies tanto a los padres como a los hijos que tendrían en aquel entonces cuando pasó esto. El más grande tenía 10 y el otro tendría 8. Y sabe, los pusieron en el pozo y le dijeron que iban a comenzar a tirar tierra. Y que en el momento que ellos negaran a Jesús, iban a dejar de seguir tirándolo tierra para sepultarlos. Y el esposo oraba y miraba a la esposa y le decía que no te falle la fe. Y miraba a los hijos de 10 y 8 años. Y le decía, hijo, confiemos, el Señor es todopoderoso, Él sabrá lo que hacer. Hasta que la tierra llegó al punto de que ya estaba llegando a la cabeza del chiquito de 8 años y las próximas tierras iban directamente a taparle la cabeza. Iba a ser el primero que iba a morir. Y en ese momento la esposa, como madre, yo me la imagino porque es madre, yo soy padre, y uno quiere hacer cualquier cosa por salvar a los hijos. Y en ese momento la esposa lo mira al esposo y le dice, mira al niño, mira al niño. Y este hermano, un hombre de Dios extraordinario, le dice, esposa, no temas. Hoy estaremos cenando con el Rey de Reyes de los 4. Y esas fueron las últimas palabras porque después todo el pueblo